Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Chari, ¿cómo estás? Hola, Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Aquí con un programa hermosísimo, pues recalcando lo que es la adoración y los milagros en la adoración eucarística, ¿verdad? Exactamente, es bien importante. Qué bueno que escogiste este tema, Nieves, porque el que tengamos conciencia de cómo se va transformando nuestra vida y la vida de toda la comunidad cuando hay capillas de adoración en un templo. Así es, y bueno, también nosotros recuerden que pues estamos aquí pues para compartirle todo aquello que hemos aprendido y todo aquellos que hemos visto, estudiado, leído, ¿verdad? Uh-huh. Y pues con mucho gusto este programa pues queremos resaltar los milagros que surgen en la adoración. Y pues, ¿por qué no comenzamos con el primer milagro? Que el primer milagro, pues, es que obviamente que Jesús se ha querido quedar con nosotros en la Eucaristía. Exactamente, hay que recordar que Jesús le promete a sus apóstoles que Él se quedará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, y la principal forma en la que Él quiere quedarse es a través de la Eucaristía. Y entonces, bueno, cuando usted quiera invitar a alguien a ver un milagro, pues el milagro más grande que existe y que existirá siempre es la Santa Misa, porque ahí es donde se transforma el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo desde el pan y el vino, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, como lo hemos comentado en algunos otros programas, pues en nuestra naturaleza humana tenemos como ciertos velos en nuestros ojos que no nos permiten pues ver en toda su extensión este milagro tan maravilloso. Si no tuviéramos estos velos, pues podremos ver en la Eucaristía a Jesús, el cuerpo tal cual de Jesús. Pero bueno, también es un misterio que el por qué Jesús prefiere que sea así, ¿no? Algún día lo descubriremos. Sí, de alguna manera no entendemos el por qué Jesús quiso permanecer oculto en un pedazo de pan y en el vino, pero lo que sí sabemos es que se ha manifestado. Hay cantidad de milagros eucarísticos, cantidad de santos que han vivido experiencias místicas con Jesús en la Eucaristía, y por supuesto, pues sabemos bien que la tradición y el magisterio de la Iglesia nos invita a creer en su presencia real, y que es en el momento de la transubstanciación, el momento en que eleva el cáliz y eleva la hostia el sacerdote, el momento que viene la transubstanciación, es un momento importantísimo. Por eso participar de la Santa Misa sabiendo que en ese momento nos transportamos a la crucifixión de Dios nuestro Señor, ¿verdad? De Jesús nuestro Señor en la cruz, y en ese momento vivimos de una manera incruenta, así lo manifiesta la Iglesia, es decir, que no es que se repita el sacrificio, ¿verdad? Exacto. Porque el sacrificio es uno, pero haz de cuenta que se actualiza el sacrificio en ese momento, y entonces cuando nosotros nos muramos vamos a poder ver la cantidad de veces que estuvimos presentes frente a ese momento tan sacro. Exactamente, y bueno, si el mundo sigue, pues nosotros estaremos participando, es la comunión de los santos precisamente. Claro. Cuando en la iglesia, pues la iglesia terrena y la iglesia en el cielo se unen en la Santa Misa. Así es, y de hecho pues, durante la consagración aparecen en el cielo todos los ángeles y todos los santos del cielo participando, y también la iglesia purgante, porque todos somos beneficiados por ese sacrificio, toda la iglesia, ¿verdad? Exactamente. La iglesia universal. Claro. Y un gran regalo que tenemos es que no solamente durante el momento de la Santa Misa estamos participando de esa adoración, sino tenemos la oportunidad, y la Iglesia así lo ha querido, de que tengamos otros momentos en donde podamos experimentar todavía esa presencia de Jesús, verlo cara a cara, aunque, como decía antes, nuestros ojos no lo identifican bien, pero está ahí Él presente. De hecho, en cada sagrario está nuestro Señor, en cada sagrario. Pero gracias a Dios y a los tiempos actuales nosotros podemos ir a adorarlo, porque ese fue un beneficio que no se le ha otorgado a todos los tiempos. Exacto. Sin embargo, sí es una tradición que viene dándose desde por ahí del siglo XIV, siglo XV. Exactamente, y que también muchas comunidades conservan desde hace muchísimos siglos también, y que la adoración eucarística existe porque claro que Jesús quiere que nosotros lo amemos por los que no lo aman, que lo adoremos por los que no lo adoran, y que además creamos por los que no creen.
Esa es la oración del ángel en Portugal. Exactamente. A los 3 pastorcitos. Sí, y entonces a lo largo del programa vamos a ver todos esos milagros que se realizan a través de la adoración eucarística, empezando por los milagros que personalmente cada uno de nosotros podemos ir, no solamente milagros, sino gracias y favores que vamos a ir obteniendo a través de la adoración eucarística. Así es. Entonces, bueno, la adoración eucarística es una prolongación que Dios permite de la adoración que podemos hacer nosotros en el momento de la consagración, pero fuera de la misa. Es decir, es un momento en donde nosotros vamos a estar frente a su presencia, cuando Él está expuesto, es cuando se dice que estamos adorándolo, aunque podemos ir a los sagrarios a adorarlo también, porque pues cuántas parroquias no tienen el privilegio de tener a nuestro Señor expuesto, también podemos ir a adorarlo al sagrario, pero cuando está expuesto, Él, nuestro Señor, está feliz que lo vayamos a visitar, y es por esto que se ha promovido, principalmente Juan Pablo II, él ha tenido esa intención de promover las capillas de adoración perpetua en las parroquias. ¿Por qué? Pues porque pues ahora sí que es un privilegio de estos tiempos. Les repetimos que los primeros cristianos no tenían este privilegio. Entonces yo lo veo, ¿sabes cómo, Chari? Sí. Como a los Reyes Magos y como a los pastorcitos. Claro. ¿Verdad? Los pastorcitos, cuando nace nuestro Señor, cuando nace Jesús en Belén, pues fueron invitados por un ángel a ir a adorar a Jesús. Y los Reyes Magos también fueron invitados por unas revelaciones que ellos vivieron, y por eso siguieron esa estrella, ¿verdad? Sí. Y fueron a adorar a Jesús. Entonces nosotros somos los reyes, somos los pastorcitos que podemos, los que estamos invitados a adorar, somos aquellos que queremos ir a adorar. Exacto, nos debemos sentir pues sumamente privilegiados por tener esa oportunidad que, como tú bien dices, muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad no tuvieron esa oportunidad, quisieron, pero ahora nosotros lo podemos ir a adorar tal cual lo adoraron los pastores y los Reyes Magos. Aunque no lo tengamos con una fe viva de ahí está Jesús, porque esa fe siempre tambalea, la verdad, por algo, como tú bien dices, por algo. Cuando nos muramos vamos a encontrar el misterio del por qué Jesús quiso permanecer oculto en esta forma eucarística, pero, sin embargo, para los que sabemos que está presente, sabemos que los pocos privilegiados que vayan a adorarle verdaderamente son escogidos del cielo. Y si usted está escuchando este programa y nunca ha ido a la adoración, pues lo invitamos a que no deje de hacerlo, porque no hay privilegio más grande en la tierra para nadie que ser un adorador. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama tanto que quiere a través de esos momentos de adoración manifestarnos su amor. Él quiere que nosotros abramos nuestros corazones y entonces Él empezará a derramar gracias incontables. En cada uno de nosotros. Exactamente. Y de hecho podemos nosotros ver claramente cuando Jesús vivió en la tierra, esos 33 años, pues nada más 3 años estuvo en servicio público. Cuando estuvo en ese servicio público, cómo sanaba, curaba y cómo llamaba a las personas a seguirlo. Y eso es lo mismo que sigue haciendo hoy cuando está frente a su presencia. Exacto. Exactamente lo mismo. Sigue sanando, sigue llamando, sigue curándonos y sigue enamorándonos, porque a fin de cuentas es la fuente del amor. Sí, así es. Fíjate que a mí me gusta mucho hacer la analogía con el pasaje en donde llevan al paralítico que quieren, pues que no pueden entrar y que lo descuelgan del techo, y que él, al ver la fe tan grande, pues obviamente el paralítico y también de los demás. No, el Evangelio más bien menciona la fe de sus amigos. Bueno, sí, exactamente. Que seguramente yo imagino que el paralítico también ha de haber dicho, oigan, pues vamos a ver por dónde o cómo le hacemos, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo primero que le va a decir Jesús al paralítico es, tus pecados están perdonados. Eso es lo primero que va a hacer Jesús con nosotros cuando estamos en la adoración eucarística. Nos va a empezar a sanar nuestra alma, va a sanar nuestro espíritu. Eso es lo primero que quiere. Y después, pues puede ir sanando todo lo demás. Así es. Entonces nosotros normalmente siempre tenemos inquietudes, peticiones, necesidades. Todos la tenemos. No hay nadie en la tierra que no tenga necesidades e intenciones cuando va con Jesús nuestro Señor. Pero normalmente muchas personas piden algo que no les cumple Jesús.
Y entonces lo que no captamos es que Jesús nos conoce y conoce lo que verdaderamente debe de ayudarnos y lo que verdaderamente él quiere ayudarnos. Entonces, porque Él sí nos conoce de veras y conoce para dónde vamos, porque todo el mundo vamos a morir algún día y vamos a tener que dar cuentas a Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué mayor regalo que lo que acabas de decir, Chari? Que sane el primer paso, perdone nuestros pecados. Exactamente. Y Él va sanando pues todas esas heridas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y nos va preparando. Generalmente cuando vamos a hacer alguna petición es porque tenemos una inquietud en nuestro corazón. Y la mayoría de las veces o muchas veces Jesús mismo ha puesto esa inquietud en nuestro corazón. Pero entonces va a surgir un proceso en donde, como tú bien dices, primero va a ir sanando lo más profundo de nuestra alma y nos va a ir preparando nuestro espíritu, nuestra mente y también nuestro cuerpo para llegar a lograr o a obtener esa gracia que Él también ha puesto en nuestro corazón. Sí, y aquí me gustaría darles un ejemplo, que llega un náufrago a una isla, creo que ya lo he contado en otra ocasión, y pues después de mucho tiempo de vivir solo, un ermitaño, solo en una isla abandonada, construye su casita, un buen día pues se va de pesca y cuando regresa, oh tristeza, se incendió su casa. Él siente un dolor inmenso y dice, pero es el colmo, o sea, vivo solo, no tengo a nadie, lo único que tenía era mi casa y la perdí. Pero lo que no se da cuenta es que el humo de la casa atrae un barco y lo rescata al día siguiente. Entonces, muchas veces nos pasa eso frente al Santísimo. Nosotros estamos esperando algo y Dios nos da algo mucho mejor, ¿cierto? Sí, exactamente. Porque Dios, en su infinita misericordia, nos ama con un amor de locura. Y entonces es en ese amor que Él nos va a regalar solo por ir a visitarlo. ¿Sí o no, Chari? Así es. Así es. Y fíjate que muchas veces, sobre todo al principio, y yo puedo decir que me sucedió, pues como que no tenía tanta conciencia. Yo estaba ante el Santísimo, pero fue conforme fue pasando el tiempo que me fui dando cuenta o fui tomando conciencia de todo lo que iba pasando. A ver, cuéntanos. En mí. Ha sido un proceso para mí, digamos que pues de varios años. Yo sé que hay personas en las que casi de inmediato empiezan a ver resultados, pero yo sí he notado los cambios que se han dado en mi vida. Y preparando precisamente este programa, yo veía cómo a mucha gente le pasa lo mismo. O sea, empiezas por tener mucho más paz interior, empiezas a tener pues como más alegría, tienes una capacidad de discernimiento mayor. Y aunque hay situaciones pues adversas en el mundo, como que la forma de enfrentarlos es diferente, sobre todo con mucho más paz o como con más sabiduría. Y obviamente también alrededor van pasando muchas cosas. En la familia como que las relaciones empiezan a ser mucho más cordiales, también como que ciertas situaciones difíciles se van acabando o van tomando otro giro y van pasando cosas muy, muy, muy lindas. Exactamente. Y bueno, el dolor no es que Dios no quiera que suframos, porque a fin de cuentas Él murió en la cruz y la cruz es el camino, es la verdad y es la vida para llegar al cielo. Entonces, pues Él no quiere que no suframos. Ojo, eso es muy importante que lo entendamos. Ese es el camino, esa es la cruz. Por eso dice Jesús, tomen su cruz, cárguenla y síganme. Pero sí, definitivamente te va a dar las fuerzas para superarlo, te va a dar el entendimiento del porqué del sufrimiento, porque pues un enfermo que está sufriendo un cáncer y que se va a morir, pero que lo ofrece y entiende que esa es su misión en la vida, a lo mejor en ese momento, lejos de tener paz, tiene mucha alegría. ¿Me entiendes? Por eso tenemos tantos testimonios de niños y jóvenes santos, pero de santos del siglo XX, que se han muerto enfermos de cáncer en pocos años, pero que entendieron que era su misión y la ofrecieron. Exactamente. Hay que recordar que la vida en la tierra implica ciertas circunstancias como la enfermedad, como el dolor, como el sufrimiento. Pero aquí lo importante recordar es que Jesús, Dios, está con nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos felices. Y Él nos da las herramientas para poder superar esas adversidades que en la tierra tenemos que pasar. Exactamente. Entonces, este enfermo, una de dos. O Dios lo cura o le da la fortaleza y el entendimiento para que pueda
vivir con ello en paz. Exacto. Eso es lo importante, porque es la paz la que estamos buscando y por eso qué interesante lo que acabas de mencionar, es verdad. Cuando la gente entra a un espacio donde hay adoración eucarística, normalmente se percibe la paz. Exacto. Incluso hay veces que yo hasta te puedo decir que la percibo en el olor. No es que Jesús huela, pero sí las capillas de adoración se percibe un olor especial y una paz especial. ¿Sí o no? Así es, definitivamente. Y entonces hay 3 aspectos que debemos recordar, que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una adoración. La primera es el silencio, la segunda es la atención y la tercera es la receptividad. Hay que recordar que a través del silencio, pues nosotros nos ponemos en paz, en armonía y podemos escuchar mejor a Jesús o podemos tener esa capacidad de recibirlo, ¿no? Esa receptividad que tenemos que tener. También en otros programas hemos comentado la importancia de la oración contemplativa. En esos espacios, y que si los hacemos ante Jesús Eucaristía, bueno, van a ser mucho más ricos, mucho más productivos, como que desconectarnos del mundo y centrar nuestra atención en Jesús. Pues ahora sí que si vienen pensamientos a nuestra mente, dejarlos ir, no engancharnos y estar atentos a lo que Jesús va a hacer en nosotros. Tú lo acabas de decir. Nosotros cuando vamos a la adoración, no nos preguntemos qué tengo que hacer yo, sino más bien, digamos, haz tú, Jesús, lo que tengas que hacer conmigo, porque estás frente al mismo Dios. Así es, así es. Tener esa capacidad de decir, bueno, pues aquí estoy, hágase tu voluntad. Muchas veces tenemos herramientas que nos ayudan a lo mejor también a centrarnos. Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario, que es una muy, muy buena forma también de adoración o de oración contemplativa, porque pues vamos siguiendo a través de este método. A mí me encanta porque yo antes no lo entendía y me costaba mucho trabajo rezar el rosario. Pero una vez que lo entendí, cuando vi que es una forma en que también nos desconectamos del mundo y nos centramos en lo que es Jesús, en la vida de Jesús, también le damos la oportunidad de actuar. La vida de Jesús. Exactamente. Vas contemplando a Jesús en el rosario. Así es, y entonces tenemos también esa capacidad, o tenemos que tener ese tiempo para observar qué es lo que está pasando, ¿no? Y tener esa esperanza en que Él, aunque nosotros no nos demos cuenta, va trabajando. Hay que recordar que Dios trabaja en el silencio. A mí me encanta también esta analogía de los 9 meses que pasamos en el vientre materno, que es un lugar oscuro de silencio, que bueno, vamos oyendo también ciertos sonidos y nos vamos comunicando con nuestra madre, pero en realidad son espacios en donde Dios trabaja profundamente. Sí, no, bueno, cuando tú ves a un bebé y dices, este bebé obviamente está creado a imagen y semejanza de Dios, pero luego un bebé bautizado es un santito, es Dios mismo viviendo en él. Entonces, Exacto. Eso es lo más maravilloso. Pero bueno, también hay recomendaciones. Cuando uno llega a la adoración por primera vez, nunca ha ido, pues lo que se le recomienda es adorar a Jesús. O sea, hablar con estas palabras, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo. Esas palabras que tanto aman, adoran y alaban, esas palabras en ese primer instante en el que llegamos son muy gratas a Dios. Y luego el siguiente paso también es pedir perdón por nuestros pecados, porque el que se humilla recibe. Ese es un segundo paso también recomendado, que hagamos un acto de contrición y pues quién soy yo frente a tu presencia y reconociendo a los pecadores, humillándonos. Un tercer paso ya viene siendo el agradecimiento, ¿no? El dar gracias. Sí. El dar gracias por todo lo que hemos recibido y por su presencia, por supuesto. Y por último, pedir. Esa es una recomendación que hacen muchos, pues ahora sí que muchos sacerdotes, incluso santos. San Leonardo de Porto Mauricio nos la hacía, ¿te recuerdas? Y pues la verdad son pasos interesantes para conocerlos y sobre todo para que cuando estemos frente a su presencia, pues recabemos, ¿no? Si hemos hecho esto. Pero en realidad, es el silencio, la contemplación, el mirar, como dice el santo cura de Ars, mirarlo. Exacto. Y dejarse mirar. Exacto. ¿Verdad? Así decía el santo cura de Ars. ¿Y qué haces? Pues yo nada, decía. Yo lo miro y él me mira. Sí, ¿verdad? Es maravilloso. Y ahí se pasaba horas nada más contemplándolo. Entonces, quien nos da la gracia de estar de frente a su presencia es Él mismo. Si usted no se siente tranquilo, no se siente en paz,
pídale a Jesús que le regale la gracia para estar tranquilo y en paz frente a su presencia, porque mejor regalo no podemos recibir en la tierra. Y ahora vamos a ver por qué tantos milagros surgen alrededor de la adoración eucarística. Sí, fíjate que es maravilloso cómo hay testimonios, y lo comentábamos hace un momento, que en tanto en Medjugorje o en Lourdes, que bueno, obviamente en Lourdes está reconocida la aparición de la Virgen, en Medjugorje está en proceso, pero se ha comprobado que los mayores milagros suceden después de la adoración o durante la adoración eucarística. Bueno, y no es casualidad que los 3 santuarios más importantes de Europa, que son Fátima, Lourdes y Medjugorje, en los 3 hay adoración. En Fátima es adoración perpetua, en Lourdes no lo sé, y en Medjugorje tampoco es perpetua. Sin embargo, también están registrados el mayor número de milagros, como tú bien dices, durante las adoraciones. Pero lo que sí te puedo decir es un feligrés de Medjugorje, que el centro de esa parroquia no es la Virgen, es el mismo Jesús, porque de lo que se trata es de buscar los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, es decir, la Santa Misa, y la adoración. Ese es el centro de Medjugorje, en realidad. Exactamente, y se comprueba una vez más que la Santísima Virgen nos quiere llevar a Jesús. Así o sea, es. ella se hace presente, pero para decirnos, hagan lo que Él les dice, volteen a verlo. Él es el centro de nuestra historia, de nuestra vida y de la Iglesia. Y bueno, y yo les voy a mencionar un caso de adoración en donde, bueno, nosotros también estamos apoyando abrir capillas de adoración perpetua. Si usted está interesado, vamos a poner aquí en unas letritas. La página es capillaep17@hotmail.com y @gmail.com. Lo interesante aquí es que nosotros, fíjate, Chari, nosotros cuando invitamos a la gente a hacer adoración, obviamente hacemos una connotación de que las personas que van a ir a adorar a nuestro Señor en las noches van a ser las que más beneficios van a recibir. Obvio, porque implica mucho más sacrificio, implica mucho más compromiso. Entonces, había un niño que escuchó esto y tenía un papá alcohólico. Entonces le dijo a su mamá, mamá, yo me voy a apuntar en el horario de las 3 de la mañana. ¿Pero por qué, mijo? Dice, porque yo quiero recibir muchas gracias para mi familia, porque ya estoy cansado de que mi papá siga tomando. Así dijo el niño, ¿no? El primer día de adoración se llevó a su mamá y pues estuvieron ahí muy contentos. La siguiente semana se llevó a su papá. Después de esa adoración, su papá dejó de tomar. Dios se lo cumplió, Dios se lo cumplió. Y obviamente la familia recibió muchas gracias, obviamente pues se reunificó la familia, seguramente había muchos problemas por el alcohol y bueno, se volvió una familia adoradora. Eso es importante entender, que hay veces que en nuestras familias hay mucha falta de fe o muchos problemas y pues saber que un miembro de la familia que vaya a adorar a nuestro Señor es verdaderamente importante para esa familia, porque como veremos más adelante, todas las gracias que nosotros recibimos durante la adoración se extienden al mundo entero. Y ahí está la Madre Teresa de Calcuta diciendo, ese es un milagro inmenso, porque también tenemos que entender que la Madre Teresa de Calcuta empezó a hacer una hora diaria de adoración y como fruto de esa hora diaria de adoración fue que se multiplicó esta obra en el mundo entero. Y ella le da el crédito a la adoración eucarística y dice que el remedio del mundo, es decir, que lo que estamos viendo es terrible, no dice que no, ella ya murió hace muchos años, y dice que el remedio del mundo vendrá por la adoración eucarística. Así es, y tenemos ejemplos de muchos sacerdotes y de muchas personas adoradoras a lo largo del mundo, cómo han visto transformarse su comunidad, ya no solamente ellos mismos, sino su comunidad. Y hay un testimonio de un sacerdote en Las Vegas que tenía su parroquia, decidieron iniciar la adoración y él decía que pues a los alrededores había prostitución, venta de drogas, pues violencia y demás. Y a raíz de que se comenzó a hacer la adoración perpetua y que más gente iba acercándose a hacer la adoración, vieron cómo fueron disminuyendo las tasas de crímenes, cómo fue desapareciendo, ya de esa zona ya no había drogadicción ni prostitución. Es impresionante cómo Jesús actúa. Y por mérito de los pocos que lo vayan a adorar, beneficia a toda la parroquia.
Y además sabemos que cada minuto que nosotros estamos adorando a Dios nuestro Señor, estamos reparando. Reparando por todas las ofensas que Él recibe, por todos los católicos que lo ignoran, que no lo aman, que no lo buscan, que no creen en Él. Entonces nosotros estamos reparando por cada instante que estemos frente a su presencia, y esa reparación beneficia al mundo entero. Porque bien sabemos que en este mundo, ¿verdad?, es una balanza entre el bien y el mal, y cada acto bueno ayuda a que venga muy pronto ya el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que lo estamos esperando, ¿verdad? Es decir, que vengan tiempos nuevos, tiempos donde se acabe este sufrimiento que estamos sufriendo en este momento, ¿no? Y también cada acto negativo que hagamos, pues beneficia al mal. Y entonces estamos en esa balanza continuamente. Exactamente. Otro ejemplo sucedió aquí en México, en nuestro país, en Ciudad Juárez, una ciudad que durante principios de los años 2000 era muy, muy violenta. Había muchas muertes, había asesinatos sobre todo, y también un sacerdote decidió abrir capillas de adoración perpetua. Y en el transcurso de algunos cuantos años vieron cómo radicalmente bajaron los índices de homicidios, de violencia, a niveles que no se habían visto anteriormente, siendo que ahora pues ya también es una ciudad muy tranquila y que bueno, pues se vio la diferencia. Bajó mucho la violencia al principio, muchísimo. Ahorita está volviendo a incrementarse la violencia, pero es verdad que bajó la violencia impresionante, y hay un testimonio de un policía. Si lo sabes, no, en Ciudad Juárez entra a una capilla de adoración porque empieza a ver, había toque de queda, empieza a ver que la gente sale, entra, dice, ¿qué está pasando? Entra y dice, ¿pero qué están haciendo? No, pues estamos rezando por usted para que Dios lo proteja. Ay, no, continúen. Y entonces él se arrodilla y le rogó a Dios nuestro Señor, y también tuvo una conversión. Ah, qué maravilloso. Que también hay que entender eso, Chari, que el mayor regalo que podemos recibir nosotros es la conversión. Claro. Más que la sanación física, porque cuando sanamos espiritualmente, pues ya viene todo en añadiduría, ¿sí o no? Así es, definitivamente. Y bueno, pues espero que les haya gustado este programa, Chari. Muchas gracias, Nieves. Pues los invitamos a que, si no han ido a hacer adoración, comiencen a hacerlo. A los que ya lo hacen, pues que con mayor fervor vayan, y que vayan incrementando también el tiempo que van pasando ante el Santísimo. Ya nada más un dato final, que hablabas de San Juan Pablo II, que él promovió mucho estas capillas de adoración. Él hacía varias horas de oración durante el día. Se dice que cuando hacía sus escritos, sus libros, sus cartas apostólicas y demás, sus encíclicas, lo hacía frente al Santísimo Sacramento, y que por lo menos una vez a la semana él hacía adoración toda la noche. De hecho, hay una anécdota que aquí en la Ciudad de México, en una de sus visitas, pues una noche se quedó ante el Santísimo, las personas que lo estaban cuidando, se despidieron de él, se fueron a dormir, y que al día siguiente, muy temprano en la mañana, regresaron a la capilla y él seguía ahí. Había pasado toda la noche en adoración. Sí, y de hecho la gente estaba sorprendida porque ya era un hombre mayor y que no vieron ni rastros de cansancio. Esa es otra. Dios restituye el cansancio en estos casos. O sea, usted no tenga miedo de ir a adoración en las noches, porque definitivamente la restitución del cansancio lo hace el mismo Jesús. Exactamente. Y en caso de que se quede dormido, usted sigue haciendo adoración, ¿sí? Dios está considerando que usted está, es más, el mismo Dios lo está apapachando en esos momentos de cansancio para que, como dices, el cansancio sea restituido. ¿Sí? Así es. Pues espero que les hayan gustado este programa y que nos sigan viendo en otros programas más, pero sobre todo, principalmente, que vayan y conozcan en una capilla, busquen una capilla de adoración cerca de su parroquia, y si no, recuérdenle, nosotros podemos ayudarles, nosotros tenemos esa misión de abrir capillas de adoración perpetua, y el único requerimiento que necesitamos es el permiso del obispo, y obviamente que el sacerdote de su parroquia lo quiera. Eso es todo. Así es. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga.